Hola, ¿cómo están? Este mensaje que vamos a compartir lo vamos a estar compartiendo en la Iglesia Bautista Vida Nueva de Belén de Escobar y también con el Centro Cristiano Tabernáculo de Rafael Castillo, liderada por los pastores Ana y Oscar Coronel. Les mandamos un saludo muy grande a ellos, a todo el equipo pastoral, a toda la congregación, de la que con Lizzy nos sentimos no solo hermanos, sino amigos. Así que un gran saludo, un gran abrazo para ellos, que justo el 12 de octubre están cumpliendo un nuevo aniversario como congregación. Que el Señor sostenga a ambas iglesias y también la aliente y la fortalezca con su palabra. Se cuenta que un samurái muy importante, un guerrero, fue a visitar a un sabio que era famoso por su extraordinaria sabiduría e inteligencia espiritual. Se presentó ante el sabio, el samurái, y le hizo la siguiente pregunta: quiero sacarme una duda, maestro. ¿Existe el cielo y el infierno? Entonces el sabio miró al samurái a los ojos y le preguntó: ¿quién lo pregunta? Yo, dijo el samurái, uno de los más famosos samuráis del Japón. Y el sabio dijo: ¿vos, un samurái, con esa cara de idiota que tenés? El samurái se sorprendió y por instinto llevó la mano a la empuñadura de su sable. El sabio, lejos de inmutarse, continuó: seguramente que además de estúpido, debe ser un reverendo cobarde. Entonces el samurái, indignado, sacó el sable de la vaina y ya dispuesto a cortarle la cabeza al sabio. Entonces el sabio dijo: ¿ves? Ahí está la puerta del infierno. El samurái se detuvo, congelado. Lentamente guardó el sable en la vaina y entonces el sabio dijo: ¿ves? Ahí está la puerta del cielo. En este mensaje vamos a considerar la séptima bienaventuranza que se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículo 9. Felices, dichosos, bienaventurados los pacificadores, los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es esto de ser pacificador? Hemos sido llamados como cristianos y hemos sido llamados como iglesia a ser reconciliadores, pacificadores, agentes de paz. De eso vamos a estar pensando, basados en esta bienaventuranza y en otros conceptos y verdades que la palabra de Dios tiene para desafiarnos en este tema. Nuestra palabra castellana paz proviene del latín pax y no tiene una relación directa con los conceptos bíblicos sobre qué es la paz. En el Antiguo Testamento y en todos los idiomas semíticos, la palabra shalom y el equivalente árabe salam tienen que ver con una condición muy particular de las personas y de las comunidades, que es un estado profundo de bienestar. Tanto shalom como salam hacen referencia a aquellas cosas que están plenas, íntegras, completas, llenas, satisfechas, en armonía, que son integrales, que no tienen daño o carencia. Es decir, que tanto la palabra hebrea como la árabe y otras palabras del mundo semítico, que son equivalentes,
hacen referencia a que la paz es un estado de armonía general, tanto individual, personal como comunitario. La palabra que usa el Nuevo Testamento, eirene, también tiene un significado similar y habla de un estado profundo en el cual las personas o las comunidades toman parte o participan. En ese sentido, cuando vamos a la Biblia, nos vamos a sorprender, en primer lugar, de que la paz no es simplemente reprimir los conflictos, no es simplemente callarse para que la cosa no estalle, no tiene que ver con conflictos contenidos, con la mera ausencia de violencia, o con esa forma en que relacionamos nosotros el concepto castellano de paz, ¿no? Por ejemplo, estamos de muy mal humor porque hemos discutido, no estamos de acuerdo, pero hay que sentarse a la mesa y bueno, tengamos esta reunión en paz. No hay paz, ¿no? Estamos diciendo que vamos a sentarnos igual a la mesa de mala gana y con toda esa violencia y esa bronca reprimida. Pues de eso no habla la Biblia cuando habla de paz, sino que habla del ingreso a una esfera de influencia espiritual donde se puede pensar en la plenitud de las personas y en la plenitud de las comunidades. Ahora, este aspecto tiene que ver, como lo veníamos viendo con las otras bienaventuranzas, directamente con el carácter de Dios. Muchísimas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se describe a Dios como el Dios de la paz. Pablo en el capítulo 16 de Romanos lo define así: y el Dios de la paz. Hebreos, Judas van a hablar de y el Dios de paz. En Corintios, Pablo dice que Dios no es Dios de desorden, no es Dios de caos, sino que es Dios de paz. Es decir, Dios de armonía, Dios de plenitud, Dios de una hermandad y una comunión profunda, Dios de lazos, Dios de hospitalidad. Es decir, estamos hablando de una característica profunda del carácter de Dios. Su deseo de que todas las cosas encuentren armonía en Él. Y en este sentido, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos van a hablar de un Dios que se complace en hacer la paz. ¿Cómo hace Dios la paz? Hace la paz realizando la justicia. En el Antiguo Testamento, tanto en los Salmos como en los profetas, vemos que justicia y paz están intensamente relacionados. La justicia del reino tiene como resultado la paz. De manera que cuando hablemos de shalom, cuando hablemos de paz en términos bíblicos, tenemos que hablar de acciones profundas, tenemos que hablar de un principio que tiene que transformar la vida personal y también tiene que afectar profundamente la vida comunitaria. Ahora bien, no es solo una verdad bíblica, sino que es una verdad que queda expuesta a cualquier observador, que la violencia y la injusticia dominan el mundo de lo humano. Eso lo podemos comprobar abriendo el diario de esta mañana, prendiendo la televisión, inclusive observando a nuestro alrededor. Violencia e injusticia. Estamos lejos de la paz. Nos queda lejos la armonía, nos queda lejos el bienestar nuestro y el bienestar general. Y ahí el Evangelio dice algo extraordinario. Dice que Dios, considerando el estado de violencia permanente, el estado de maldad, de injusticia que anima al mundo humano, decidió reconciliarnos con Él.
El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en Efesios dice Jesucristo, Jesús, el Cristo, es nuestra paz. Porque por medio de Él, Dios nos ha reconciliado. E incluso ha logrado reconciliar a los polos más adversos de lo humano. Y Pablo pone aquí el ejemplo de los judíos y los gentiles, que en muchos casos se odiaban. Era imposible que pudieran sentarse a una misma mesa. Pero en Cristo ya todas esas diferencias desaparecen, porque en Cristo Dios nos reconcilia con Él, y en ese proceso reconciliador nos reconcilia con el resto de los seres humanos. Construye un espacio de paz. Lo hace a través de la justicia de la cruz y nos marca un camino. Dios es un hacedor de paz. Cuando nosotros éramos enemigos, dice el apóstol Pablo, fuimos reconciliados por Él. Fuimos hechos amigos, ¿no es cierto? Éramos enemigos, estábamos en guerra con Dios, pues Dios ha decidido reconciliarnos, hacernos uno con Él y por lo tanto hacernos uno con los otros seres humanos. La paz está en el centro del Evangelio. El Shalom es el resultado del Evangelio. Donde hay Evangelio tiene que aparecer el Shalom. Tiene que aparecer esta paz profunda, significativa, consistente, que vaya transformando la interioridad humana, las relaciones más inmediatas y las relaciones más generales e inmediatas de la sociedad. Es decir, no podemos adherir al Evangelio y darle la espalda al Shalom. El Shalom es un resultado del Evangelio. Y cuando aquí en la bienaventuranza Jesús dice: dichosos los hacedores de paz, dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, no nos está diciendo cómo nos hacemos hijos de Dios, sino que nos está diciendo qué pasa cuando actuamos como hijos de Dios. Es decir, cuando actuamos como hijos de Dios, somos hacedores de paz, porque mostramos el carácter del Dios al que seguimos. Si estamos en guerra y enemistados con nosotros mismos, enemistados con nuestros hermanos, en conflicto con nuestra familia, en conflicto con nuestro entorno, si en el mundo social agitamos los enfrentamientos en vez de buscar la paz, ¿cómo podremos ser reconocidos como hijos de Dios? Pero hay una dicha profunda en descubrir a Dios como el Dios de paz, recibir la redención que es en Cristo Jesús, que nos pone en paz con Él y nos pacifica con nuestro entorno, y luego convertirnos en hacedores de paz. El pasaje que recién les mencionaba de 2 Corintios 5:19 dice lo siguiente: así que hemos dejado de evaluar a otro desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuélvanse a Dios. El gran reconciliador. Dios es el gran reconciliador. Dios ha puesto
como objetivo la reconciliación, la paz. Por eso Jesús dice aquí en Mateo 5:9, dichosos, felices los que hacen la paz. Fíjense que no dice que seamos dichosos por desear la paz o por valorar la paz, por elogiar la paz, por hacer discursos sobre la paz, por hacer congresos sobre la paz, por predicar la paz. Somos dichosos cuando hacemos la paz, cuando nos convertimos en hacedores, en constructores de paz. Y eso es un elemento central del mensaje de la Biblia. Quizás vos estás pensando, bueno, pero si me convierto en un pacificador, me voy a convertir en un débil, ¿cierto? Eso lo estuvimos pensando hace unos domingos atrás, cuando vimos bienaventurados los mansos. Recuerden que manso no es aquel que dice que sí a todo, sino aquel que tiene un principio superior al cual sujeta todas las cosas y está dispuesto a sostener la verdad y la justicia, pero salvando al otro, rescatando al otro, no aniquilándolo, no eliminándolo, no matándolo con la indiferencia. Me impactó un versículo que encontramos en Santiago, capítulo 3, versículo 18. Dice Santiago: el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El fruto de la justicia se siembra en paz. No podemos sembrar el fruto de la justicia con violencia y después esperar que venga la paz. Para Dios esto va todo junto. No puedo violentar al otro, salirme con la mía porque creo que estoy en lo cierto y después traer la paz a continuación. La paz viene en el mismo paquete. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y ese es un enorme desafío como iglesia. Hemos sido llamados a ser comunidades reconciliadoras. Hemos sido llamados a portar el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de reconciliación. Aquí Pablo en Corintios habla de la reconciliación con Dios, pero sabemos que una vez reconciliados con Dios, sincera y realmente reconciliados con Dios, ya no podemos odiar a nadie, ya no podemos despreciar a nadie, ya no podemos discriminar a nadie, ya no podemos excluir a nadie, porque hemos sido unidos al Dios de la vida, al Dios de la justicia, al Dios de la paz, al Dios de la reconciliación. Y entonces la paz, el shalom, el bienestar propio, el bienestar de mi entorno más inmediato y el bienestar común van a ser una preocupación de los hijos de Dios, porque son hijos del Dios de la paz. Dice Pablo en Colosenses 3:15, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo. Que gobierne, no que esté, no que se haga presente, no que sea esporádica, que gobierne en vuestros corazones el shalom de Cristo, la paz de Cristo, la armonía, la plenitud, la completud, la perfección, el bienestar, la confianza que la paz de Cristo trae sobre nuestros corazones. Pero esto no se tiene que quedar en un sentimiento, en un sentimentalismo de armonía. Tiene que convertirse en una acción de vida, la acción de los pacificadores. Hijos de Dios pacificadores, iglesias de Dios pacificadoras, comunidades pacificadoras. Allí donde aparezca la violencia, la maldad, el abuso, la iglesia va a llevar el mensaje de reconciliación, de paz, de armonía,
de bienestar. Como hacedores de paz y como comunidades hacedoras de paz, deberíamos hacernos expertos en las políticas de paz, es decir, en los mecanismos, en las estrategias, en las técnicas que permiten hacer la paz. ¿Y cuáles son estas políticas de paz que deberíamos poner en primer lugar como estrategias de nuestras vidas individuales y estrategias de nuestras comunidades de fe? En primer lugar, el perdón, la gran política de paz de Dios. El poder perdonar, el poder pasar por alto la ofensa, el poder ser indiferente al daño que se ha recibido y extender la misericordia sobre la vida de los demás. En segundo lugar, deberíamos tener como política de paz la reconciliación y la restauración. Restaurar, sanar, curar las heridas en nuestras relaciones y en las relaciones de nuestro entorno más inmediato, de la comunidad de fe, de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Reconciliar, restaurar. Luego, negociar. La negociación es una política de paz, porque no golpeo al otro ni me impongo sobre el otro, sino que me siento a dialogar con el otro. Y ahí aparece la cuarta política de paz, que es el diálogo. Dialogar. Para negociar tengo que dialogar y acceder a acuerdos, la quinta política de paz. Hacer acuerdos, ser capaces de acordar. Se acuerda dialogando y se acuerda negociando. Voy a ceder esto para que el otro pueda tener aquello. Estoy dispuesto a dejar pasar por alto esto si puedo obtener aquello otro. Como personas maduras y adultas que ponemos sobre la mesa los conflictos, a veces quizás con la ayuda de alguien, para poder resolverlos. Las políticas de paz pueden llegar a la sexta etapa, que es el arbitraje. Quizás no puedo yo resolver el conflicto por mí mismo, ni puedo negociar con el otro, con la otra, porque ya la relación está muy dañada. Entonces llamo un mediador o un árbitro. Si es un mediador, me va a ayudar o voy a ayudar a que lleguen a un acuerdo. Y si es un árbitro, ya las relaciones están demasiado dañadas, me va a dar autoridad o le voy a dar autoridad para que él decida por nosotros, porque ya estamos demasiado ofuscados. Políticas de paz. Te tienes que hacer un experto en las políticas de paz, una experta en la política de paz. Y la iglesia, la comunidad de fe tiene que ser experta en las políticas de paz para que no nos ganen las políticas del enfrentamiento, las políticas de la violencia, las políticas de el negar la existencia del otro, de ser indiferente, de despreciarlo, de anularlo, de declararlo ilegítimo. No. Perdonar, reconciliar, restaurar, negociar, acordar, dialogar, arbitrar, mediar, construir la paz. ¿Eres un pacificador? ¿Eres alguien que donde va lleva la paz? Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se angustien, ni tengan miedo. Vos sos portador de la paz de Jesucristo. ¿La llevás? Cuando aparece un conflicto, ¿sos de los que le echan leña al fuego o de los que buscan reconciliar y amigar? ¿Sos mediador o sos generador de conflicto o generadora de conflicto? ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Como el que siempre pone
la mejor y trata de colaborar y trata inclusive de reconciliar a los que no se llevan bien? ¿O sos la figurita difícil, que siempre está disconforme y que es el último en ponerse de acuerdo? ¿Y en casa? ¿Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Sos de guardar rencor? ¿De enojarte siempre? ¿Siempre enfurruñado? ¿O sos de los que dicen, bueno, no importa que salió mal, la próxima vez lo vamos a hacer mejor y yo te voy a ayudar? ¿Te conocen como el que genera o la que genera conflictos? ¿O te conocen como el pacificador? ¿Y a nuestras comunidades? ¿Y a nuestras iglesias? ¿Somos agentes de paz, de shalom en nuestras comunidades? ¿Estamos pensando cómo ser agentes de paz en nuestras ciudades? ¿Estamos pensando cómo acercar a los enemigos? ¿Estamos pensando cómo hacer que el perdón y el principio de la reconciliación vuelva a ser un principio social, que lo hemos perdido por completo? Y en general, frente a la grieta, por ejemplo, seguramente en tu comunidad de fe, hay gente que piensa políticamente completamente opuesto a vos. ¿Los amás? ¿Y sos de los que todo el tiempo salen a confrontar? ¿Te parece que esas personas que piensan distinto valen menos? Bienaventurados, dichosos los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Donde aparece la paz, el shalom, donde la preocupación no es ya solo por mi bienestar, sino que es la preocupación por el bienestar de los demás, donde aparece el resignar lo propio para que el otro sea protegido y el otro sea promovido, o la otra sea protegida o promovida, entonces apareció Dios y apareció su shalom. Cuando no quiero salirme siempre con la mía y estoy dispuesto a que lo que yo ceda aporte a que todos estén mejor y estén bien, entonces se ha hecho presente el Dios de la paz. Cuando la gente discute y medio se quiere agarrar de los pelos, si vos o yo estamos ahí y podemos poner una palabra de cordura y una palabra de serenidad y una palabra de aliento y de esperanza, entonces se ha hecho presente el Dios de la paz. Porque allí ha habido un hijo de Dios y una hija de Dios, un pacificador, una pacificadora. Vivimos en una sociedad terriblemente enfrentada, una sociedad llena de odio. Odio hacia los pobres, odio hacia los que piensan distinto, odio hacia los ricos, odio hacia determinados grupos sociales, odio también a los que asumen actitudes totalmente distintas a las nuestras. A veces los cristianos caemos en el odio y odiamos a los que asumen otra identidad sexual o otro modelo moral para sus vidas. ¿Pero a qué nos llamó Dios? ¿A odiar? ¿O nos llamó a ser reconciliadores? A ser pacificadores, hacedores de paz. ¡Qué desafío para nuestras comunidades! ¡Qué desafío para cada uno de nosotros! Que Dios te convierta en una pacificadora, en un pacificador, que trae esa paz plena, que donde entra cambia el clima, que donde entra cambian las conversaciones, que donde entra
se deja de lado la violencia. O da vergüenza hablar de violencia. O empieza a dar vergüenza alguna palabra o alguna conversación. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos